Buenas tardes, compañeros maestro. Mi nombre es Antonio Aguilar Mancilla y este video es para la materia de control estadístico de la calidad, con el tema gráficas de control para variables de la carrera de Ingeniería Industrial para el docente Juan Morales. Vamos a empezar hablando sobre las características de las gráficas de control. Las gráficas de control son una herramienta de estadística cuya utilidad consiste en indicar si los datos recabados y divididos en subgrupos coinciden con un proceso estable o si, por lo contrario, se trata de un proceso fuera de control. Esto basándose en los límites superiores o inferiores que pueden dividirse en deseados, que son definidos por las condiciones ideales o las especificaciones del cliente, y los actuales, que son definidos por el comportamiento de los datos. Las gráficas de control se ven como las de la imagen que está en la parte de abajo. Existen diferentes tipos de gráficas de control. Las que utilizamos durante esta unidad son las gráficas XBAR S y XBAR R. Ambas miden la estabilidad del proceso dentro o fuera de control. Sin embargo, el uso de la gráfica de control inadecuada puede brindar información menos precisa o simplemente no arrojar información coherente. En la parte de abajo tenemos las imágenes de la gráfica XS y la gráfica XR en la parte derecha. Las gráficas XBAR S se dividen el comportamiento de los datos en subgrupos de al menos 9 datos y no deben ser utilizadas cuando el subgrupo es menor a 9 datos. El resultado de la evaluación de control siempre serán dos gráficas, una que indica la X, que es la media del proceso, y la otra que indica la S, que es la desviación estándar del proceso. Ambas indican el comportamiento de los datos a través del tiempo. Las gráficas de control X bar R dividen el comportamiento de los datos en subgrupos de menos de 8 datos, de 8 o menos datos, y no deben ser utilizadas cuando el subgrupo es igual o mayor a 9 datos. El resultado de la evaluación de control siempre serán dos gráficas. Una que indica la X, que es la media del proceso, y otra que indica la R, que son los rangos del proceso. Y ambas van a indicar, al igual que en las gráficas XS, el comportamiento de los datos a través del tiempo. En la parte de abajo ahí podemos ver las gráficas XR para un grupo de control de peso. La interpretación, como en todos los temas de estadística, de control estadístico de la calidad, tiene un gran peso para los datos. El resultado que obtengamos siempre va a ser crítico o va a depender críticamente de la interpretación que le demos. Las gráficas de control constan de líneas indicadoras que ayudan a identificar gráficamente cuando el proceso está dentro o fuera de control. Sin embargo, la interpretación inadecuada puede devenir en una conclusión errónea de los datos. En la parte de abajo tenemos un ejemplo más visual, más claro, sobre una gráfica de control. Aquí tenemos la interpretación. Tenemos la misma gráfica que vimos en la slide pasada, sin embargo tenemos aquí un punto, un círculo rojo que nos indica el punto fuera de control. Aquí en la parte de abajo tenemos otro. Esto indica que el proceso tiene variaciones atípicas. El límite de control superior indica, basándonos en el comportamiento de los datos, el más alto de los datos permitidos para estar dentro de control. Quiere decir, saca una valoración de los datos y nos dice cuál es el límite superior para estar dentro del control. Tenemos un límite de control central y solamente se agrupan el centro de los datos. La mayoría de los datos se están acercando a esa línea. Y por otra parte tenemos el límite de control inferior, que es el dato más bajo basado en el comportamiento de los datos. Y es el mínimo permitido para estar dentro de control. Aquí para el caso anexo se puede apreciar que aunque la mayoría de los datos están dentro de los límites, en dos ocasiones estos límites se ven rebasados, por lo que se puede determinar que el proceso contiene variaciones que corresponden con un proceso fuera de control. Ahí podemos ver cómo los datos se comportan de una manera típica, pero estos datos atípicos están dándonos cierta alerta, máxime porque se encuentran tanto en la parte superior como en la parte inferior. Eso indica que no tenemos una tendencia de margen de error. Si tuviéramos ambos o más datos fuera de control en el límite arriba del límite superior, podríamos ver una tendencia y ver de qué manera subió. Pero en este caso son de ambos puntos. Eso nos hace que estemos más alejados todavía del estado deseado. Todavía en esta gráfica no estamos viendo el estado deseado, solamente estamos viendo el límite de control central, superior e inferior, que están definidos nuevamente
Repetimos, por los datos, por el comportamiento de los datos que ya tenemos, no por el objetivo deseado. En muchos casos, aunque el proceso se encuentre fuera de control, se encuentra dentro o fuera de control, durante el OQ o el DOI, se limitan los rangos operacionales o las salidas del proceso, ya sea los parámetros del equipo o las salidas, que pueden ser una temperatura, una especificación de medida, una especificación visual, lo que hace una ventana de parámetros validados más cerrada y por lo tanto requiere un control más estricto. Esto sucede mayormente en las empresas donde el cliente forma parte de las aprobaciones de las validaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que aunque tenemos solamente un dato en la parte de arriba y un dato en la parte de abajo como puntos fuera de control, si vemos las especificaciones del cliente, aquí puse estas dos líneas que van a indicar el rango máximo aceptable determinado por el cliente y el mínimo aceptable determinado también por el cliente. Podemos darnos cuenta que la mayor parte de nuestro proceso se encuentra fuera de control. Aunque la gráfica ya sea la XR o la XS me diga que está dentro de control, si esto sale de los parámetros establecidos o validados o requeridos por el cliente, ya sea que las entradas o las salidas del proceso no estén funcionando de la manera adecuada o esperada. Vamos a proseguir con los ejercicios prácticos de la unidad 2. Tenemos primero el ejercicio 1. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar la gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí estamos viendo en los datos que vamos a tener subgrupos de 5 máquinas y están agrupados en 125 días. Vamos a ir a la gráfica original para ver los datos. Aquí tenemos las temperaturas. Vamos a corroborar que sean los 625 datos. Aquí están los 625 datos. Y vamos a proceder con la gráfica XR. Vamos a empezar con el menú Statistics, Control Charts y Variable Chart for Subgroups. Aquí vamos a escoger la gráfica XBAR. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos cuando todos los datos o las observaciones están en una sola columna o cuando los subgrupos están separados en varias columnas. Aquí vamos a agregar esta porque solamente tenemos esta columna para observaciones. Y vamos a escoger temperatura, que es lo que vamos a estar evaluando. Me pregunta de cuántos son los subgrupos. Los subgrupos son de 5. Son 5 grupos por cada día. Ok. Vamos a escoger aquí en la escala, vamos a dejarlo igual. Graphs, UI, options. Vamos a dejar todo con los datos que vienen por default. Aquí tenemos las opciones para establecer límites en las gráficas, ya sea por la desviación estándar o para los límites de la barra X o para los límites de la barra R. Vamos a dejarlo así como está. Vamos a correr el reporte. Y así es como se manejan nuestros datos. Aquí tenemos todos los datos agrupados. Me está dando la línea central. Este límite central, nuevamente, solamente me está indicando hacia dónde se acercan los datos que tenemos. No está indicando un estado deseado. Puede ser que nuestro estado deseado esté más abajo o más arriba. Y por lo tanto, los datos, esta gráfica pues se puede adaptar por ello. Estos son los mismos datos que yo puedo editar en la parte que estamos viendo, el menú que estamos viendo anteriormente. Aquí una parte importante es que si nosotros escogemos diferente
Aquí en Statistics, Control Charts, la misma opción, Export R, y aquí podemos escoger entre las opciones, ya sea que tengamos un valor de media o de desviación estándar, para que no utilizar el que viene por default en Minitab, el que nos da por default, y utilizar alguno que ya tengamos específico para ver cómo se comportan basándose en nuestra media y nuestra desviación estándar. Puede ser, por ejemplo, si yo tengo una validación previa y quiero retar esa validación previa con los datos que tengo ahorita para saber si tengo que revalidar el proceso, puedo utilizar estas opciones. Si mi media ya es conocida y es diferente, por ejemplo, a las que está marcándome aquí, que está marcándome 25, pues puedo colocarlo, ¿no? Si mi media durante la validación se encontró en 23 o se encontró en 26, pues los datos aquí van a variar, significaría que estoy más alejado de mi media validada en ese momento. Quiere decir que alguna condición pudo haber cambiado durante el proceso y tengo que probablemente revalidar o ver por qué está causándose esta variación. Aquí me voy a ir a pruebas y aquí esta sección es muy importante también porque puedo decir o determinar si los datos se van a comportar de una manera diferente basándonos en ciertos patrones que puede haber entre los datos. Aquí ya estamos tomando, yo puedo decir cuánto vale K en cada uno de los datos. Y ya voy a poner yo a prueba qué es lo que estoy retando. Aquí me dice K puntos en la misma, en columna o en fila, en el mismo lugar, en el mismo lado de la línea del centro. Aquí tengo K igual a 9. Entonces quiere decir que serían 9 puntos seguidos del mismo lado de la línea del centro. 6 puntos seguidos de manera creciente o decreciente. 6 puntos seguidos alternándose arriba y abajo. Puede ser que tengamos días en los que, por ejemplo, si tuviéramos un turno de fin de semana y en fin de semana tengo algún operador que está haciendo un mal ajuste o está colocando de una manera incorrecta los datos, esto me lo va a detectar. Voy a empezar a ver si tengo 3, 4 datos de la misma manera. Y así viene retando más cosas. Vamos a seleccionarlos todo. Estos números los da por default Minitab, pero los puedo editar en cualquier momento. Darle nuevamente OK. Y así es como se ve mi gráfica. Si hubieran datos atípicos, datos fuera de mis puntos de control, aquí es aquí tendré yo la oportunidad de verlo. Esta es la primera gráfica que hice. Esta es la segunda, se ven exactamente igual, no tengo ninguna variación. La media se encuentra aquí de la misma manera. Hay que recordar que las gráficas superiores son las gráficas de la media. Esta es la media de las medias, este es el límite superior y límite inferior de las medias, y este es la media de los rangos, y límite superior y límite inferior de los rangos. Probablemente con las opciones, si hubiera un patrón más detectable, yo podría detectarlo aquí, ¿no? Podría verlo de una manera más diferente, o podría moverse inclusive los límites superiores e inferiores. Vamos a seguir con el próximo ejercicio. Aquí ya lo que hice fue agregar los datos de la temperatura. Vamos a ir con nuestro siguiente ejercicio. Dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, la presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total, 750 datos. Aquí vemos el número de subgrupos, el número de datos del subgrupo. Quiere decir que mi subgrupo es menor a 9. Por eso es que estoy utilizando la gráfica XR. Hay que recordar que para la gráfica XR no puedo tener más de 8 datos. Tienen que ser 8 o menos. Si yo tengo 9 datos, si yo tengo 20, 30, 50 o 100 subgrupos, datos en cada subgrupo, pues tendría que utilizar la gráfica XS. No hay que confundir.
La gráfica puede tener 5000 o 10000 datos, pero los subgrupos tienen que estar divididos en menos de 8 o más de 8. XR para menos de 8, XS para más de 8. Y aquí vamos a sacar los datos de la succión en kilopascales. Y aquí nos lo está dando. Aquí verifico nada más. Sean los 6. Sí. Todos los subgrupos están en grupos de 6. Y son 750 datos. Muy bien. Voy a proceder con Statistics, Control Charts, Variable Charts for Subgroups, XBAR R. Y escojo la misma opción, ya que tengo todos mis datos nuevamente en una sola columna. Y me pregunta qué columna es. Escojo la columna de succión, presión de vacío en megapascales. Aunque son megapascales, no kilopascales. Los subgrupos en este caso son de 6. Vamos a cambiar aquí la medida y la elección estándar la vamos a dejar con la estimada que tenga Nita. Vamos a ir a test. Y voy a seleccionar nuevamente todos los puntos para ver cómo se comportan estos datos. Vamos a darle en OK. Ok. Como lo veíamos en la gráfica anterior, notamos que al agregar sample 2, ok, aquí me está dando datos marcados en rojo. Algunos son porque salieron del límite inferior. No tengo ningún límite superior, pero aquí me está indicando estos puntitos en rojo donde me dice que la prueba falló. Esto es porque yo le estoy diciendo que verifique comportamiento de cada uno de los posibles patrones que puede encontrar. Aquí me está diciendo que se encontró en la número 52, en la muestra 52. Ahora vamos a irnos a la vez. Vamos a irnos a la 52. Hay que recordar que estas son medias. Cada uno de estos puntos son las medias. Tengo 125 medias. Quiere decir que en este día la prueba falló. De este lado igual es para los rangos. La muestra 95 y la muestra 94 fallaron la prueba para el rango. Así es como quedarían nuestro ejercicio 1 y 2. Vamos a pegar estas gráficas. Vamos a ver si nos pide algo más el problema. Solamente nos pide generar la gráfica, así que hasta aquí terminaría este ejercicio. Aquí algo que estaba notando que no noté en el ejercicio pasado es que encontramos aquí en la sesión, en los datos escritos, tenemos qué puntos fallaron de nuestra gráfica. Y nos dice por qué. Dice 9 puntos en seguido en el mismo lado de la línea de centro. Aquí me indica qué puntos fueron. Que falló en el punto 9, 10, 11, 12, 15, así. Me enlista todo lo que falló. Aquí me dice 5 puntos más. Fuera por 5 puntos más que una desviación estándar de la línea del centro.
aquí en la parte de abajo me dice test 8 puntos seguidos con más de una desviación estándar del centro de la línea del centro, perdón. Y así es como se lee esta parte. Esto es lo que estoy notando al momento de yo escoger lo que voy a probar aquí en esta parte de la tabla, en la sección de opciones y en la sección de pruebas. Y eso es todo por este ejercicio. Vamos a ir con el ejercicio 3, que nos dice lo siguiente. Ejercicio 3. El ejercicio 3 dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas totales. En total se tomaron 1250 lecturas. Aquí vamos a seleccionar los datos. Son los datos de temperatura de máquinas de impresión gráficas XS. Hay que recordar que en esta gráfica vamos a utilizar subgrupos con más de 9 datos. En este caso, pues cada subgrupo de datos es de 25, porque son 25 máquinas. Aquí en este caso pues tenemos 25 máquinas, por lo que estamos teniendo subgrupos de 25. Y también hay que recordar que en esta gráfica lo que voy a encontrar son las medias y las desviaciones estándar. Estás bien pendeja, güey. Aquí vamos a escoger en XBAR S-Chart que todos los datos que voy a evaluar están en una columna. Me pregunta qué columna, escojo la columna de temperatura y selecciono el subgrupo a 25 datos. Aquí voy a seleccionar las pruebas que ya hemos visto anteriormente para ver cómo tiene la tendencia. Si algunos datos muestran algún comportamiento. ¿Por qué se buscan estos datos? Porque probablemente se pueden ver los datos desordenados o se pueden ver sin una tendencia, pero hay ciertos patrones que pueden ser detectados y estas opciones me lo van a decir. Nuevamente los datos están aquí agrupados de manera aleatoria, ya con lo que propone Minitab. Tienen una base estadística, pero yo puedo modificarlos. Vamos a darle en OK y vamos a generar la S-Chart. Aquí en esta tabla tengo nuevamente, hay que recordar que estoy probando 50 días y estoy probando 25 máquinas. Aquí cada una de los puntos azules está marcando un día de prueba. Quiere decir que en este día la media de los datos se fue hacia abajo del límite inferior y la mayoría de los datos se encontraron en esta parte. Vamos a evaluar ahora la de desviaciones estándar. Aquí puedo ver algunos patrones, puedo ver algunas curvas muy regulares en donde las desviaciones estándar pueden estar separadas sí, una de otra, pero puedo ver un patrón aquí a seguir. Hay que recordar que Minitab nos da una herramienta visual a la estadística, pero la interpretación es lo que me va a ayudar. Aquí vamos a seleccionar esta tabla y vamos a agregarla a la presentación del ejercicio 3.
Finalmente, tenemos el ejercicio 4, donde nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medida en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos que representan los 30 días consecutivos. Vamos aquí a revisar. Aquí probablemente hay un error en la presentación original. Aquí debería decir XS. Por lo tanto vamos a generar los mismos datos, pero vamos a utilizar los mismos datos, pero vamos a generar una gráfica XS. Nuevamente, la diferencia entre las gráficas XR y XS son los subgrupos. En este caso tengo 25 máquinas de succión y tengo los 750 datos. Los tengo en grupos, son 25 y son 30 días. Vamos a generar un statistics, control charts, variable charts for subgroups, xbar s. Vamos a buscarlo igual en la misma columna, que es succión de presión de vacío en megapascales. Mis subgrupos están en 25 datos. Vamos a escoger las pruebas que vamos a hacer. Vamos a dejar todo con el mismos datos que tiene por default, pero vamos a seleccionar todos. Vamos a darle en OK. Vamos a ver qué genera. Aquí me está diciendo que el dato, la muestra 21, fallaron 3 pruebas. Y aquí aquí me dice que falló. Me dice prueba 3, 6 puntos están seguidos en valor creciente o decreciente. Y falló empezando en el 21. Por lo tanto, aquí puedo ver que tenemos los datos todos en creciente. Por eso es que aquí me está fallando este dato. Quiere decir que aquí hubo una condición especial que no está viéndose de la misma manera que los demás datos. Si yo le quito al asistente esta opción de encontrar estos datos, aquí por ejemplo, aquí marqué yo 6, si yo le marco 5 o le marco 10 tal vez, no me va a marcar esa alerta. O si no los marco, por default vienen todos desmarcados, solamente viene el primero con marca, pero así es como lo vamos a manejar. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esta gráfica? Esta gráfica me está diciendo que mis datos se encuentran para la media. Media de medias es 4.04. Tengo aquí algunos datos atípicos, pero no fuera de control. Mi proceso parece estar dentro de control. Y tengo aquí en mis desviaciones estándar también el mismo comportamiento. Aquí probablemente las desviaciones estándar variaron un poco más. Fue posterior a que falló el proceso, así que probablemente estos datos puedan tener la misma variable que los datos que vemos aquí arriba. Y así es como terminaríamos con este ejercicio. Por lo tanto, vamos a proceder con agregando esta tabla a la presentación general. Y así es como quedarían nuestros 4 ejercicios para esta tarea. Vamos a continuar ahora con el proyecto integrador. Nuestro proyecto integrador se va a basar en datos de temperatura
obtenidos de un horno. Aquí ya tengo los datos agrupados, donde tengo mis datos que voy a utilizar para la gráfica XR y los que voy a utilizar para la gráfica XS. Estos datos son 150 datos que voy a utilizar para hacer la gráfica XR. Aquí tengo el día, de este lado tengo el grupo, obviamente lo voy a tomar por semana, día de la semana, y aquí tengo la temperatura. De esta manera, aquí como estoy utilizando subgrupos de 5, puedo utilizar la gráfica XR. Y de este lado tengo los datos que son históricos por año. Para el mismo horno, pero son 156 datos. Para abarcar los 12 meses. ¿Ves? Aquí tengo temperatura. Histórico. Okay. Vamos a proceder con la gráfica. La gráfica XR para la temperatura. Mis datos están todos agrupados en la misma columna de temperatura, por lo que voy a utilizar esto. Mis subgrupos son de 5, por lo tanto puedo utilizar la gráfica R. No voy ahorita a definir una media hasta que no obtengamos el histórico de la media de los meses. Ahorita vamos a dejarlo con lo que me dé Minitab. Voy a escoger los mismos puntos. Voy a darle OK. Y aquí tendría los datos de mi temperatura. Aquí tengo mi límite inferior en 319.52, mi límite superior en 370.97 y tengo aquí un dato atípico. Está fuera de mi límite superior, pero también recordemos que aquí si me marca un número es porque aquí yo tengo una nota. Hice un punto con más de 3 divisiones estándar fuera de la línea de centro y falló al número 13. Estoy recordando que aquí tengo en esta gráfica las medias, por lo tanto la media número 13, que corresponde a la semana 13, está saliendo de control. Esta línea que tengo aquí, la línea verde, es la media de medias, que se sitúa en 345.25. Y estos son los datos como se agrupan alrededor de mi línea central. Y esta línea central únicamente está evaluándose con los datos o el comportamiento de los datos que yo le acabo de dar. No está tomando en cuenta ninguna especificación del cliente. No está tomando nada en cuenta. Solamente cómo se comportan los datos. Aquí tengo para los rangos el mismo comportamiento. Sí puedo ver curvas y líneas con una diferente, un acomodo. Ya no se ven picos y valles como en este caso, que son picos aislados. Ya se ve ciertos patrones aquí. Baja y sube, pero luego vuelvo a ver otro patrón. Y otro patrón descendente, un poco de descontrol, pero nuevamente un patrón aquí en curva y otro patrón ascendente. Por lo tanto, para eso son los rangos también. Por eso se tienen que evaluar ambas gráficas en conjunto, para poder determinar si alguna está afectando a la otra o de dónde provienen las variaciones de mi proceso. Básicamente, con los datos que tengo hasta este momento, puedo determinar que mi proceso de hornos no se encuentra bajo control, simplemente porque esta media está saliendo de control.
voy a proceder ahora a hacer la prueba con los datos históricos y después voy a regresar con la barra XR. ¿Por qué? Porque voy a ver el dato histórico para poder encontrar una media. Al encontrar yo una media, voy a poder determinar aquí una media histórica que yo tenga basada en los meses anteriores. Y podría haber una diferencia en estos datos o no. No lo sé, tendría que evaluar los datos. Por lo tanto, vamos a proceder con Statistics Control Charts. Con subgrupos voy a empezar con la S. Nuevamente mis datos están en una sola columna, pero ahora está en otra columna, temperatura histórica, donde mis subgrupos son de 12, son los 12 meses. Voy a dejar aquí las pruebas, todas las pruebas como viene. Ok, vamos a darle en OK. Y vamos aquí a ver. Vamos a contraponer la barra del histórico contra el actual. Aquí tengo el histórico. El histórico se comporta de una manera distinta. Sí tengo algunos picos, pero podemos ver ahora la desviación estándar, y la desviación estándar oscila sobre la línea de centro, muy parejita esta línea, comparada con los rangos, ¿no?, anteriormente vistos. Y así es como se comporta la media de medias. La media de media aquí está muy cerca, 345.40 y 345.25. Estas dos medias están muy cercanas. Aquí para la desviación estándar, pues tengo una desviación estándar con una línea central de 18.81, una línea superior de 30.96 y una línea inferior de 6.65. Mi desviación estándar menor se encuentra aquí, ¿no? Ahora, viendo simplemente una media general para estos datos, vamos a escoger el promedio, la media aritmética de estos datos, 345.40. Es exactamente lo que me está dando aquí, ¿no? Esta es la suma de todos mis valores dividido entre n, o el número de valores. Conociendo esta media, voy a utilizar esta media para cambiar esta gráfica. Así que vamos a irnos a Statistics, Control Charts, aquí en XBAR R, temperatura, y aquí voy a irme a opciones, donde la media va a ser 345.40 y una desviación estándar de 18.81. Voy a darle OK. Y así es como se comportan mis datos. Básicamente no cambia mucho porque mi media aritmética, la media, el promedio, está muy cerca de lo real. 345.40 a 345.25 no hay una diferencia significativa. Sigue estando un punto fuera de control. Pero ahora vamos a agregar algo más, que son mis valores, los valores permitidos por mi proveedor.
Vamos a proceder, vamos a buscar estos valores. Aquí, ¿qué es lo que hice? Fue irme a gráfica, perdón, statistics, control charts, variable charts with subgroups. Voy a escoger la R y aquí únicamente voy a irme a opciones. Ya había yo seteado esta media y esta división estándar, pero al irme a límites, aquí me dice cuántas sigmas quiero mostrar adicionalmente, que 2 sigmas, dos divisiones estándar. Aquí me dice el límite inferior, que va de 340 a 350. Voy a darle OK. Y así es como se verían mis datos. Estos datos que yo estoy poniendo son mis límites superior e inferior determinados por mi cliente. Por lo que los demás datos resultan datos atípicos, resultan datos fuera de control. Inicialmente yo no podría decir que solamente varío aquí, podría buscar una causa raíz para esta variación, mitigarla y probablemente caería dentro de control la gráfica. Sin embargo, aunque esté dentro de control, hay que recordar que la especificación del cliente es la que nos rige. Por lo tanto, aquí estoy reduciéndolo. Aquí me estaba preguntando cuántas divisiones estándar yo estaba permitiendo. Yo le puse que 2 más. Por lo tanto me permite un rango, un límite superior con las 2 divisiones estándar. Por lo tanto este dato ya no me lo toma como fuera de rango, me lo marca como dentro. Entonces así es como quedarían para este proceso de hornos. ¿Cómo me va a ayudar esto a mejorar el proceso? Bueno, si yo me voy al dato histórico, aquí puedo ver este comportamiento y puedo ver que a lo largo de los meses que yo le di, que recordar que cada punto aquí es un conjunto de 12 meses, son 13 años que ha tenido el proceso. Puedo ver aquí una caída, puedo ver aquí un pico. Esto puede indicar que mi proceso en ciertos puntos tuvo pues, problemas en el proceso, variaciones, probablemente cambio de procedimientos, probablemente algún cambio de temperatura en el ambiente, contratación de personal, etc. Y puedo haber esta variación. Si yo elimino estas dos variaciones, mi proceso se ve completamente normal. Mis nuevos puntos más alejados serían estos dos, pero aún así están pues muy cercanos. Por parte de mis divisiones estándar, pues lo mismo. Aquí realmente no tengo un cambio significativo como para evidenciar que haya un proceso fuera de control históricamente hablando. Quiere decir que mi proceso ha sido hasta cierto punto estable. A este no le he agregado los controles mínimos y máximos, pero lo puedo hacer. Vamos a ver control charts for subgroups, la S, temperatura, y vamos a escoger los límites 340 y 350. OK, y así es como me la genera. Nuevamente, históricamente se encuentran muy cercanos, pero todavía salen de mis datos mínimo y máximo provistos por el cliente. Aquí dándole más desviaciones estándar, pues me permite todavía más datos atípicos en el rango. Así es como se vería esta gráfica.
De manera que aquí tenemos el proyecto integrado. Se evaluaron los datos obtenidos por el horno de agujas del área metalmecánica de la empresa Surgical Specialties México, considerando el horno TEM 1525 que tenemos aquí en imagen. Aquí tenemos la barra, las gráficas XR. En la primera es la media y la segunda es los rangos. Tiene ya las modificaciones que habíamos hecho basados en los datos históricos. Aquí vamos a agregar los datos históricos. Que nos ayudaron a modificar esta gráfica. Y ahora vamos a proceder con algo diferente. Ya que vimos nuestra barra XR y XS, vamos a evaluar la necesidad de revalidar este proceso. Estos datos me los va a dar una evaluación de capacidad. Hacemos Capability Analysis normal. Vamos a evaluar la temperatura primero. Vamos a evaluar primero la temperatura histórica. Con el subgrupo de 12, que son los meses que tenemos. Entre 340 y 350. Henrys, ambos. La media histórica es de 345.40 y la edición histórica es de 18.81. Vamos a darle OK. Y aquí Minitab me va a generar. Me está diciendo que yo tengo ya mis datos observados. Aquí tengo mi gráfica. Se está distribuida normalmente. La mayoría de mis datos se encuentran dentro de mis límites inferiores y superiores. Sin embargo, pues estoy muy fuera de lo que yo desearía de mi proceso. Aquí históricamente ya tengo una variación muy grande que no me debería permitir estar trabajando con este horno. Vamos a evaluar el estado actual haciendo el mismo estudio. SN Statistics, Quality Tools, Capability Analysis, Normal. Pero ahora vamos a hacer la temperatura con unos subgrupos de 5 que hemos revisado. Los 5 días de la semana que se trabajan, estos datos permanecen iguales. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí estoy viendo algo muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Dice la media, overall, division within. Y vamos a verlo contra nuestros datos históricos. Aquí viendo nuestros datos se comportan de la misma manera. El de temperatura y temperatura histórico se comportan exactamente igual. Esto puede ser porque los datos estén repitiéndose de una manera, de alguna manera basados en patrones. Puede ser que el equipo ya tenga una variación que tienda a hacer esto. Puede ser que el operador tenga el mismo procedimiento o inclusive que el método esté fallando y me provoque que sea el mismo tipo de error en ambos históricamente como ahorita. Así que vamos a ver con el asistente qué análisis de capacidad me da. Vamos a ver para datos continuos. Estos son para atributos. Aquí me sirve para ver si tengo datos defectuosos contra aceptables. Y estos son unidades defectuosas. Binomial y de Poisson.
Y aquí me dicen los datos que voy a tener como output. Vamos a ver capability data analysis. $5 $40 $45.40. Esto está siendo el valor meta para la medida de proceso. Y vamos a bajarnos de 320 a 360. Vamos a ver cómo se comportarían nuestros datos. Aquí me dice que mis datos no difieren significativamente de la media que yo deseaba. El porcentaje de defectos es 71.81, que se estima las partes procesadas que están fuera, que se estima de las partes que están fuera de los límites de especificación. Aquí yo tengo mi límite superior, límite inferior, upper and lower, y aquí yo tengo un p-value, el resultado de la prueba de normalidad o la prueba de capacidad es fallido, mi proceso no es capaz, no se puede sostener a sí mismo. Anderson-Darling, pues el p-value tendría que ser diferente aquí. Los datos se están agrupando de una manera pues normal en la línea, pero si tengo datos atípicos. Y aquí me dice el resumen. La estabilidad es una asunción importante, algo que se asume de manera importante para el análisis de capacidad. Para determinar si tu proceso es estable, examinar las tablas de control, precisamente que es el tema que estamos viendo. Investigar por qué están variando mis procesos. ¿Qué es lo que me dice esto? Me está diciendo que si yo elimino estas variaciones, estas que tengo aquí, tanto positivas como negativas, que sí se ven, no se ven como parte, vaya, yo podría tener aquí algo que fuera disminuyendo gradualmente hasta llegar al punto más bajo y algo que vaya aumentando gradualmente hasta llegar al punto más alto. Sin embargo, no se ve así. Se ven mis datos normales, aquí agrupados entre el 335 y el 355, que estarían cerca de mis datos deseados. Y tengo ciertos datos que están saliendo. Y esto puede ser porque mi proceso esté variando debido a ciertas cuestiones totalmente ajenas al proceso. Quiere decir, estos son problemas. No es variación del equipo, no es variación del método. Son problemas que se han suscitado y que han ocasionado una variación más grande. Por lo tanto, eliminando yo estas variaciones, podría yo tener un mejor desempeño y por lo tanto, pues asumo que necesariamente tengo que revalidar mi proceso. Al momento de revalidarlo, yo lo que tendría que hacer es primero realizar un diseño de experimentos para ver si primero determinar si estos límites tanto superior como inferior pueden variar, pueden ser diferentes o si necesariamente deben de encontrarse donde viene marcado por parte del cliente. Podría ser que la ventana se vea un poco más y obtener los mismos resultados positivos. Probablemente si yo no logro mitigar esta variación, pero obtengo piezas buenas desde aquí hasta acá, pues yo podría negociar con el cliente a hacer más grande la ventana de parámetros validados, obviamente basándome en estudios hacia esto, ¿no? Hacia lo que estoy fuera de. Podría probablemente hacer un DOI excediéndome hacia los límites superiores hasta 420, 450 y yéndome más para abajo hasta 250, 280 para ver cómo va, hasta qué punto esta curva va a afectar la calidad ya sea visual o dimensional de mi proceso, de mi producto. Si veo que no cambia, pues probablemente estos límites superiores e inferiores puedan quedar aquí.
Sin embargo, para ambas cosas tengo que hacer una validación. Si puedo eliminar esto en mi equipo sin tener que modificar el proceso o los límites superiores e inferiores, el primer paso, el primer requerimiento sería ese. Aquí tengo un pp de .35, ppk de .25, cbench de .47, porcentaje fuera de especificación de 36.67, ese fue el observado. Porcentaje fuera de especificación que estaba esperado, 31.81. ppms observados, ahí tenemos 366.667 y los esperados eran 318.068. De esta manera pues ya tengo el análisis para mi proceso. Los siguientes pasos serían reevaluarlo, evaluar estos datos, hacer el estudio y con base en el DOI ver si es posible llevar a cabo un proceso con estos, incluyendo estos parámetros, o eliminar estas variables y quedarme con los datos que están más típicos. Cualquiera de las dos implica DOI, implica un OQ, implica un PQ para ver cómo se comportan los datos a través del tiempo y pues implica obviamente un análisis de capacidad. De esta manera tenemos nuestro proyecto integrador. Aquí tenemos la empresa y el equipo que estamos evaluando. Aquí tenemos nuestra tabla XR, donde tenemos nuestro dato fuera de control y tenemos nuestros límites requeridos por el cliente. Tenemos nuestra tabla XS para el histórico que tenemos de los 13 años. Tenemos nuestro análisis de capacidad para la temperatura actual. Tenemos nuestro análisis, nuestro resumen del análisis y tenemos nuestro análisis dado por el asistente. Entonces, como quedaría, nuestro proceso no es estable, pero aquí dice que se puede quedar dentro de la de capacidad si se eliminan las variaciones que tiene el proceso. De manera de conclusión, se puede determinar lo siguiente. Las tablas XR y XS son herramientas estadísticas para evaluar si el proceso está o no en control. Las gráficas XR son para subgrupos de 8 o menos datos. Las gráficas XS son para subgrupos de 9 o más datos. Aunados con el análisis de capacidad, pueden determinar si las variaciones del proceso permiten que el proceso sea estable o no. Durante el análisis de capacidad, se pueden identificar variaciones del proceso que normalmente se esconden entre los datos. Es el caso de estos datos que tenemos aquí. Estos datos atípicos pudieron haberse escapado de la lupa de los inspectores de calidad y no haber notado que estábamos fuera de procedimiento. Aquí, si se obtiene un resultado fallido en el análisis de capacidad, se debe hacer enfoque en eliminar las variaciones que afectan de manera más grave para hacer más normal el proceso y acercarlo al estado deseado. Hay que recordar que al inicio estábamos notando en nuestras gráficas que todas estaban dentro de control y estos límites estaban muy amplios. Sin embargo, hay que recordar que esto es solamente los límites superiores e inferiores dados por Minitab, basados en el comportamiento de los datos, no basados en ningún ideal ni en ninguna especificación del cliente. Cuando nosotros colocamos las especificaciones del cliente, estos rangos por lo general se cierran, porque el cliente siempre va a buscar que esté pues de la manera más segura, ¿no? Probablemente no hay una afectación dimensional o visual hasta estos límites más altos. Sin embargo, vamos a buscar que todo lo que hagamos, nuestro grueso de piezas, esté dentro de, sobre todo cuando hablamos de una industria médica, como las Surgical Specialties. En este análisis de capacidad, precisamente nos están dando ese consejo. Si nosotros eliminamos estos datos, eliminamos esta parte, esta variación del proceso, tanto en el superior como en el inferior, podemos quedar de una manera más dentro de nuestro objetivo. Aquí tenemos el objetivo. Este objetivo sí está ya basado en los datos históricos que obtuvimos
Por lo tanto, este sí ya podemos tomarlo como un estado ideal. Y precisamente como tenemos estos datos, la cantidad de datos cerca del estado ideal, es que nos está permitiendo dar esta lectura que tenemos aquí. Muchas gracias.